Continuamos en esta hermosa y fresca noche. Entonces, ¿cómo se deben ver los dones del Espíritu como armas espirituales? Este tópico lo desarrollamos con mayor precisión en el estudio de batalla espiritual, que la tenemos más adelantico, o lo que se conoce como conflicto entre dos reinos. Como elemento de cooperación, más adelante se estará desarrollando y analizando cada uno de los dones y podremos entender por qué se deben ver como armas espirituales y elementos de cooperación. Vamos a entrarle al tópico. Los dones son, del Espíritu, no de la iglesia. ¿Sí? Los dones son del Espíritu, no del ser del hombre o la mujer a través de quien se está dando la manifestación. Cuando es manifestación, y ahí es donde usted y yo debemos estar pendientes, porque hay manifestaciones, amén, pero también hay pseudo manifestaciones, porque los dones pueden ser imitados por el diablo, por los demonios o por la humanidad de un individuo, y ahí es donde yo los considero de menos importancia que el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu sí no puede ser imitado por nada ni nadie. Entonces, es preferible, como dijo un predicador por ahí, tener creyentes donde se manifieste el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así no se vean los dones. Por lógico, donde está el fruto, facilito, hay la manifestación de los dones, porque el fruto es del Espíritu, lo manifiestas tú, los dones son del Espíritu y se manifiestan a través de nosotros cuando Él quiere, cuando se necesitan. Cuando no se necesiten, no hay para qué. ¿Para qué? Si lo más grande es el fruto, no los dones. Ahora, los dones no son propiedad de la iglesia, como muchos en sus manifestaciones lo han dado a entender. Ellos se manifiestan en la iglesia según, la necesidad o demandas que haya. Los dones no son un artefacto eléctrico que podemos encender o apagar a conveniencia o voluntad propia. Provienen y se manifiestan por voluntad del Espíritu. Primera a Corintios 12:11. Él es quien tiene la decisión y determinación absoluta de manifestarlo, ya que el Espíritu Santo no lo manipula ni lo controla nadie. Aleluya. Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona, no como la exaltación de una habilidad natural. Así, cada don es una manifestación del Espíritu. Esto es una evidencia visible de su actividad. El Espíritu Santo derrama y manifiesta sus dones según su voluntad, de acuerdo con la ocasión, desde el punto de vista divino, porque a este es dado por el Espíritu. Palabra de sabiduría, pero entiéndalo cómo comienza, porque a este es dado por el Espíritu. ¿Sí? No porque ayuna, no porque ora, no porque es el más alto, no porque es el que ofrenda más, el que diezma más, no. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro,
y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo se lo pedimos? Como Él quiere. Como Él quiere. Primera a Corintios 12, 8 y 11. Ahora, los dones espirituales tampoco, tampoco puedo manejarlos según mis deseos o decisiones, ni son producto de mis emociones. Es algo sobrenatural del mundo espiritual y solo pueden ser manifestados por la decisión y determinación del Espíritu. Cuando analicemos los propósitos de los dones, nos daremos cuenta como siempre debe haber un motivo o necesidad para que el Espíritu manifieste un don. Existe una excepción con el don de lengua cuando se manifiesta para devoción, es decir, para adoración, oración y alabanza, pero se debe tomar en cuenta que dicha manifestación se hace en lo personal, en un estado de privacidad e intimidad. Cuando expliquemos la manifestación del don de lengua, daremos mejores detalles sobre este punto del hablar en lengua. Otro de los aspectos en los que debemos estar claros es de ciertos creyentes quienes se creen dueños y amos absolutos de un don en especial. Una de las ideas que más ha prevalecido en nuestras congregaciones es que Dios en forma permanente da uno o varios dones a determinadas personas, las cuales se transforman oficialmente en los únicos que hablan en lengua o interpretan o sanan. Quienes asumen esta posición se apoyan en el texto que dice: porque a este es dado palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Primera a Corintios 12:8, sin percatarse que este capítulo relata la alternabilidad o lo alternativa de una reunión de iglesia durante la cual el Espíritu Santo está inspirando a una y otros para manifestar sus variados dones. No significa que un individuo en particular recibe uno o más dones que son únicas y exclusivamente de él, es decir, del que se manifestó, del que se manifiesta. Los dones son del Espíritu. Lo que sí es cierto es que quien haya recibido del Espíritu Santo recibe todos los dones, porque Él es el Señor de los dones. Es decir, ahora yo les preguntaba que si en ustedes estaba el Espíritu Santo y ustedes me dijeron ¿qué? Vuelvo a preguntar, ¿en ustedes está el Espíritu Santo? Sí. Si el Espíritu Santo es el dueño de los dones y está en ustedes, pregunto, ¿todos los dones están en ustedes? Sí. Claro. Ahora, una cosa es que estén y otra cosa es la manifestación de ella. Y la manifestación no es porque yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero, cuando yo quiero. No, no. Entonces, reitero, el Espíritu Santo, que es un ser, que es un individuo, que es Dios, amén, amén, es el dueño de los dones y está dentro de nosotros con todos los dones. Y saben que también está con el fruto en su totalidad dentro de nosotros.
pero somos nosotros los que tenemos que dar el fruto, manifestar el fruto. No es Él, porque Él no tiene amor, Él es amor. Entonces yo soy el que tengo que mostrar que tengo. Ajá. Y esa es la manifestación del fruto. Ahora, esto nos muestra la posibilidad que un creyente en quien mora el Espíritu Santo posee todos los dones, ya que estos son inherentes en el Espíritu, pero no debemos olvidar que los dones han de manifestarse de acuerdo a su voluntad y según sea la necesidad. Primera a Corintios 12:11. Entonces, si no hay necesidad, ¿para qué se van a manifestar los dones? ¿Son los dones para estos tiempos? Me dijo en una ocasión un individuo, hablábamos de hablar en lengua y él me dijo, mira, pero leen la Biblia, chicos, donde dice que la lengua cesarán. Sí, dice cesarán, pero no dijo cuándo. No, sí dice cuándo. Antecito dice que cuando se manifieste lo perfecto. Y cuando dice cuando se manifieste lo perfecto, está hablando de la manifestación de Cristo, pero glorificado. No cuando se manifestó la primera. Que aunque era perfecto, es decir, él fue imperfeccionado, porque si Cristo no es imperfeccionado, no puede ser cargado de pecado, ni puede morir espiritual ni físicamente. Entonces, cuando se manifieste lo perfecto, tiene que ver con, no la segunda venida, con el arrebatamiento. Entonces, ahí cesarán los, y la lengua también, porque pasaremos a ser perfectos, tal como Él es. No necesitaremos de que nadie nos enseñe nada, porque todo lo que ya está revelado se nos iluminará. Claritico todo. Aquí estamos adelantando un poquitico a eso. Poco a poco. A medida que vamos pasando, nos vamos adquiriendo conocimiento, y ese conocimiento por consiguiente nos hace cada vez más libres. ¿Sí? Nos vamos liberando de áreas en las cuales se nos va iluminando qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Pero mientras yo no conozca qué soy, qué tengo y qué puedo en Cristo Jesús, cualquiera me arrastra, cualquiera me engaña, cualquiera me vende gato por liebre. No le veo la cola. Y las orejas tan cortas, pues no se las alcanzo a ver. Ahora, ¿son los dones para estos tiempos? Claro que sí. Para responder esta interrogante, debemos analizar en primer lugar el propósito de los dones, los cuales son para edificar. ¿Para qué? Edificar en primer lugar. Pregunto yo, ¿necesita la iglesia ser edificada? ¿Necesita usted como iglesia ser edificado? Yo sí. Ajá. Porque no soy perfecto todavía. Entonces, si la iglesia necesita ser edificada, entonces los dones son para este tiempo. ¿Cuándo dejarán de ser? Cuando la iglesia sea perfeccionada. Entonces la iglesia necesita ser edificada porque los dones son para edificar, oiga, exhortar y consolar. ¿Necesita usted consuelo? Yo tengo mi consuelo allá en la casa. Me escuchara. El segundo nombre de mi esposa es Consuelo. Ok, yo tengo mi consuelo por un lado, pero hay muchas heridas que yo necesito consuelo. Ahora, hay una amiga mía que le va a decir, perfeccionar, ¿necesito yo ser perfeccionado? Mucho. ¿Y ustedes? Bueno, entonces los dones son para este tiempo, para ustedes. Confortar, ¿necesitamos ser confortados? Claro que sí, hay momentos que uno quisiera salir corriendo. Y conformar, para que los dones dejen de tener vigencia y dejen de funcionar, la iglesia debe alcanzar en su totalidad dichas propiedades. Según el apóstol Pablo, los dones dejarán de tener funciones. Oiga, cuando venga lo perfecto. Primera a Corintios 13, 8 y 10.
Otros alegan que los dones del Espíritu no tienen su función para estos tiempos, afirmando su doctrina en un pasaje que utilizan comúnmente como texto de prueba. Pasemos a analizarlo. Oiga, el amor nunca dejará de ser. Por eso es que es más importante que los dones, porque los dones dejarán de ser. Mas las profecías se han de acabar, sí, y cesarán las lenguas, eso es correcto. Y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Primera a Corintios 13, 8. ¿Sí? 13, 8 y 10. Solamente un vistazo a las escrituras nos muestra que el periodo al cual hace referencia el pasaje no es de esta época, sino a la que está por venir. Una persona, por muy indocta que sea, sabe por lógica que lo perfecto aún no ha llegado para usted. Pablo dice que cuando venga la etapa del pleno conocimiento, donde veremos las cosas tal como son, no como un espejo borroso, la etapa de la perfección a la que Pablo llama lo perfecto viene siendo el estado de la glorificación de la iglesia, donde no necesitaremos de los dones espirituales, según lo presentado por el apóstol en el pasaje. Aún estamos en la etapa de la niñez. En cuanto al amor y a la perfección, en contraste con los dones, Pablo quiso decir, fue los dones en comparación con el amor son temporales y los dones en comparación con el estado de perfección son incompletos. Sin embargo, aunque los dones son del Espíritu, oiga esto, aunque los dones son del Espíritu y el Espíritu es eterno, los dones no se estarán manifestando eternamente. ¿Sabe qué es lo eterno? El amor, el fruto. ¿Sí? Aunque los dones son propiedad del Espíritu, son auxiliares, son para usarlos cuando se deban usar. Pero viene el momento en que eso va a finiquitar con todo y que el dueño de los dones es eterno, los dones no lo son. No hay una eterna manifestación de los dones, es una temporalidad. ¿Para qué? Perfeccionar a los que no somos perfectos. Por otra parte, se debe aclarar que lo dicho por Jesús en Mateo 1:13, cuando expresó, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, quiso decir fue, oiga, que el último profeta que profetizó bajo la ley acerca del Mesías sería Juan, porque el Hijo de Dios estaba entre vosotros. Con esta expresión, Jesús no está anunciando el oficio o el don espiritual de profecía, porque en Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó profetas. Propósito de los dones. Todas las cosas en Dios, oiga, tienen un propósito y un objetivo por alcanzar las cosas. Cuando se hacen sin sentido direccional, pierden su significado. Los dones del Espíritu no escapan a esta verdad. Ellos fueron establecidos por Dios para la iglesia, con un propósito y un objetivo. Cuando a través de los dones no se alcanzan
dichos objetivos y dichos propósitos se debe a dos grandes fenómenos. La manifestación del supuesto don no es de Dios. Es decir, cuando hay la manifestación de un supuesto don y no se alcanza objetivo, es decir, no hay corrección, la gente no corrige o no se corrige, no había don. Y entonces ahí es donde yo ando haciéndome una pregunta que quiero que ustedes se la hagan también, porque me gustaría involucrarlos en cosas que andan pasando por mi cabeza. Cuando yo en una iglesia doy una supuesta profecía y no pasa nada, ¿habló Dios? Cuando yo a través de las redes sociales digo y hablo y tal cosa y esto y lo otro y no pasa nada, ¿habló Dios? Cuando yo oro por alguien y le pongo la mano y cae del algo al algo en el suelo y está ahí un poco de tiempo y se levanta y ese otro día yo voy a la casa de él y está guindado echándole puño a la mujer o la mujer al hombre y sigue ladrón igualito, bandido y sigue fornicando, adulterando, ¿de qué le sirvió esa postura de mano y esa caída al suelo? Pregunto yo. Preguntas que yo me ando haciendo por ahí. Con un pastor aquí cerca, él me dice que en los inicios de su ministerio, él llegó a ponerle las manos encima a la gente. Yo no sé si exagera un poquitico, pero él dice que él vio gente saltar por encima de la silla y caer del otro lado. Pero ese otro día iba a las casas y estaban guindados echándose puño y discutiendo. Y entonces él dice, ¿y qué pasó anoche en el culto? ¿De qué sirvió eso? Son cosas que uno se pregunta. Yo no estoy afirmando nada, estoy preguntándome. ¿En qué edifica lo que yo estoy haciendo? Una pregunta que yo, como ponente, como expositor, como manifestación, como manifestante de un supuesto don, debo hacerme. Manifestación del supuesto don no es de Dios, es producto de la carne, las emociones o una influencia satánica. Quiero recalcar esto aquí. Cuando a través de los dones no se alcanzan dichos objetivos o dichos propósitos, se debe a dos grandes fenómenos. La manifestación del supuesto don no es de Dios, ese es uno, es producto de la carne, las emociones o una influencia satánica. Se le estaba dando un mal uso al don, sería la segunda parte. Seguidamente voy a enumerar el propósito por lo cual fueron establecidos los dones. Exhortar, oiga, del griego parakaleo, el cual indica amonestar a alguien para que siga un curso de conducta intachable. Tiene que ver con inducir al bien. Primera a Corintios 14:31. También significa llamar a parte con la idea de confortar o instruir. Edificar del griego oikodomeo indica promover al crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Primera a Corintios 14:3, 14:12 y 14:26. Oiga, exhortar, edificar. Como tercer punto, consolación, del griego paraklesis, es el acto de asistirnos y auxiliarnos eficientemente en cualquier emergencia. Perfeccionar, del griego catartismo, que indica madurar, a completar, para llevarte a un estado o nivel de madurez. Efesios 4:12 y 13. Confirmar o conformar. Toda manifestación de un don espiritual viene con la finalidad de confirmar, secundar, corroborar, conformar,
Un trato, oiga, que Dios tiene con la persona. Los dones no dan sorpresa. Ellos operan bajo el principio de conformación. Te aclaro y te explico esto. Ok. Dios instituyó, Dios hizo la iglesia. Amén. Y nunca va a usar su palabra, dones o manifestaciones para destruirla, para acabarla, para humillarla, para avergonzarla y para arruinarla. No, no, eso no es la manifestación de los dones. Como primer lugar te dije, exhortar, no insultar, ¿sí? Exhortar. ¿Para qué? Edificar. Como tercer punto, consolar o consolación. ¿Cuál es el objetivo? Ir a la perfección. Y en este otro espacio dice confirmar o conformar. Esto tiene que ver que cuando Dios tiene un trato conmigo en lo personal y yo me hago el museo, me hago el Willy, me hago el que no es el tiempo, que no es el momento, entonces Dios se va a valer de factores externos y va a tratar conmigo en lo que ya Él en lo personal viene tratando conmigo. Esto tiene que ver con algo que Dios quiere que tú lleves a cabo. Ya Dios te lo dijo en lo personal, tú te le estás haciendo el museo. Entonces manda a alguien que no te conoce y te dice, te llama aparte y te dice esto te manda a decir Dios. Y tú sabes que más nadie que tú y Dios saben esa broma. Te está confirmando, te está confrontando, te está corroborando un trato que ya Dios tiene contigo en lo personal. Que es el caso de cuando Cornelio recibe un mensaje de parte de ángeles porque era inconverso y entonces viene el Espíritu y trata con Pedro porque aquí tenía que haber un enlace entre ellos. En el caso de Pablo, que es tratado por Dios y el Espíritu viene y trata con Ananías porque tiene que haber un enlace entre... No es que le llegó con una sorpresa a Ananías repartiéndole ministerio a Pablo. No. Es decir, las cosas en Dios se hacen bajo un orden. Ahora, lamentablemente, alguien dijo una exhortación por ahí, que en el Antiguo Testamento, los profetas, o su mayor profecía de los profetas del Antiguo Testamento era el Mesías Cristo. Pero esa será la mayor profecía de los profetas en nuestros tiempos. Entonces, muchos que se creen profetas andan repartiendo casas, repartiendo carros, repartiendo trabajo, empresas, empleo, pero pidiendo los diezmos por adelantado y que pacten con ellos para que puedan llegar. ¿Sí? Otros reparten novias, novios por ahí para los solteros. Pero eso no lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Esos son los de aquí del Nuevo Testamento ahora. Ahora, voy otra vez. Una cosa es que Dios te confirme un trato, que Dios ya viene contigo sobre un noviazgo, sobre un matrimonio, sobre una empresa, sobre algo. Una cosa es que Dios te confirma. Otra cosa es que te está dando sorpresa. ¿Y dónde está el detalle del detalle? Y reitero, los dones vienen para exhortar, edificar, consolar, perfeccionar, confirmar o conformar algo que ya Dios viene tratando contigo. Entonces, toda manifestación de un don espiritual viene con la finalidad de confirmar, secundar, corroborar, conformar un trato que Dios tiene con la persona.
Los dones no dan sorpresa. Ellos operan bajo el principio de conformación. Por lo tanto, si lo que le dijeron para usted es una sorpresa, sencillamente usted tiene el derecho de no aceptarlo. Para advertirnos y librarnos de cualquier peligro. La manifestación de un don se da con el fin de librarnos de cualquier peligro que se pueda presentar, sea por efectos de la naturaleza o por parte de una maquinación satánica que se está planificando para dar una emboscada. Dios, por su espíritu, a través de los dones de revelación, nos puede poner al tanto del peligro para que no nos agarre desapercibido, y produzca, daño. Hechos 11, 27 y 28. Hechos 21, 10 y 11. 21, 4. A continuación voy a dar ejemplos del caso. En Segunda de Reyes 6, 8 y 12 nos relata cómo el profeta Eliseo, manifestó los dones de revelación para advertir a los israelitas del peligro. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios estuvo a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿qué infiltrado tenemos aquí? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, el omnisciente Espíritu Santo le estaba hablando al profeta ya. Segunda de Reyes 6, 8 y 11. Y aquí estamos hablando de la manifestación de un don temporal, circunstancial, momentáneo, porque era necesario. En Hechos tenemos un ejemplo muy claro. Se trata de la manifestación del don de profecía que se dio por medio de un profeta llamado Agabo, donde dio advertencia de una hambruna que se avecinaba en la tierra habitada en ese caso, aquí escriben Palestina, pero no era Palestina todavía. Acuérdense que Palestina, para los que no conocen historia, les voy a corregir esto aquí. Palestina viene a la existencia, señoras y señores, como tal, ahorita el territorio que llaman Palestina, en el año 125 al 130 después de Cristo. De ahí para acá, o en esa ocasión, Israel, hablando del tiempo del cristianismo, intenta nuevamente cohesionarse, intenta nuevamente organizarse como nación y tratar de combatir a los romanos como lo hizo en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo y todo lo que fue Jerusalén, eso fue arrasado. 3 años fue cercado y acabado todo, pero no le cambiaron el nombre. Israel nuevamente se vuelve a organizar en el 125, y el que gobernaba para ese entonces, que no recuerdo ahorita su nombre, Adriano, nuevamente arrasa con todo lo que era Israel, sí, con todo lo que era Judá,
y acaba con esa área y le cambia el nombre. Y de ahí para acá, señoras y señores, es que eso se llama Palestina. Por eso cuando Israel llegó a ese lugar se llamaba Canaán. Canaán, que es la tierra prometida, viene de los cananitas. ¿Sí? Israel está sobre el territorio, pero por causa de sus pecados, Israel es invadido varias veces y llevado cautivo en varias ocasiones. Y entonces los que se quedaron en el terreno, que no eran israelíes, se apropiaron del terreno. Pero es por culpa del pecado de Israel. Aquí no le estamos aplaudiendo nada a Israel ni lo estamos defendiendo, pero estamos aclarando algunos puntos. Ajá, entonces dijimos que incluyendo Judá, Palestina y Judá, los discípulos tomaron carta en el asunto y recolectaron de sus bienes enviándole a los hermanos, solventando la situación. Observe que la carestía que se dio en los tiempos de Claudio, emperador romano, que fue advertido por el don de profecía manifestado en el oficio del profeta, no tomó desapercibido a los discípulos, porque hubo alguien que se dejó usar. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo. ¿Estamos hablando de qué tiempo? Hecho de los apóstoles. Estamos hablando antes del año 70 de la era cristiana, señoras y señores. Porque descendieron ¿de a dónde? De Jerusalén. Jerusalén no había sido destruida todavía. ¿Sí? Es decir, el libro de Hechos, aunque puedan decirme que tiene más de 70 o que fue escrito después del año 70 de Cristo, es imposible porque aquí está Jerusalén, todavía no está destruida. ¿Agarran esa en la historia? Y el evento de la destrucción de Jerusalén no se muestra en el libro de Hechos, y es un hecho y es un acontecimiento muy importante que se debió de manifestar. Ahora, cuando Pedro escribe su libro, sí dice a los despatriados. Pedro sí escribió después de la destrucción de Jerusalén. Ok, ¿de dónde descendían? De Jerusalén y de Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, no en Palestina, Judea. Lo cual, en efecto, hicieron enviando a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Eso está en Hechos 11, 27 y 30. Tenemos otro ejemplo. Se trata de la advertencia que Dios le dio por revelación en sueño a los reyes del oriente y a José del atentado que Herodes planificaba en contra del niño Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿dónde fue que nació? En Belén de Palestina. Belén fue de Palestina hasta en estos días porque se lo quitaron. Si usted no sabía, Israel volvió a recuperar sus terrenos, todo lo que le habían sucedido. En Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, según la traducción, son astrónomos, no astrólogos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito
por el profeta. ¿A dónde habría de nacer? ¿Alguien lo puede decir aquí? Otra vez, ¿en dónde? ¿En dónde? Belén de Judea. Digo esto porque cuando uno se pone a hablar, a veces uno se pone a hablar porque escucha a los demás y cree lucirse, olvidándose de la historia. Dice que Cristo nació ¿a dónde? En Belén de Judea. Es decir, para el momento que Jesús nació, él nació en Belén, pero perteneciente a Judea, no a Palestina. Por lo tanto, Cristo no es palestino. Aclaro, no tengo nada en contra de los palestinos. Lo que quiero es hablar de acuerdo a la historia, de acuerdo al contexto real histórico. Y no estar repitiendo sandeces o estupideces porque otro lo repite como un loro, como un loco, fuera de la realidad real. Aquí lo que quiero ser es objetivo con la historia, porque si usted me cambia la historia, yo no tengo problema de hablar de acuerdo a la historia cambiada como usted la quiera, pero si la historia me dice que Cristo nació en Belén de Judea, no de Palestina, ahí quiero llegar. Reitero, no tengo nada en contra de los judíos, igualito oro por ellos y los amo, y no tengo nada en contra de los palestinos tampoco, pero debemos de ser objetivos como maestros. Ahora, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la, aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ajá, yo te aviso, Chirulí. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegaron, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Al entrar, ¿a dónde? ¿A dónde estaba María y Jesús? ¿A dónde estaba María, José y el niño? En la casa, no en el pesebre, señoras y señores. Estaba en la casa. Jesús aquí tenía 2 años de edad aproximadamente. ¿Dónde está registrado? Ya vamos a seguir leyendo otro poquito, porque para eso está escrito lo que está escrito. Y a su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisado otra vez por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí viene lo que ustedes quieren saber. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de ese Herodes. Eso está en Mateo 2:1. Ahí hay que hacer una corrección, no es hecho. 2:1, 12 y 2:13 y 15. Sin embargo, oiga el detalle del detalle yo. Luego Herodes se levantó y comenzó la persecución de los niños. Hay que seguir leyendo el texto para abajo. Ahora, ¿a qué niños o de qué edad en adelante mató Herodes? ¿De qué edad en adelante Herodes mandó a matar a los niños? ¿Por qué de 2 años hasta los recién nacidos? Usted tiene, hay que deducir que lo que los sabios le dijeron
¿En qué tiempo vieron la estrella? Eso enmarcaba 2 años. Se estima entonces que Jesús tenía 2 años de edad. Por esa razón, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces aquí Jesús no estaba, cuando vinieron los reyes sabios, no estaba en el pesebre como nos los han vendido, y nació en Belén de Judea, no de Palestina. Vamos a ser objetivos con la historia. Y se deduce que Jesús tenía un aproximado de 2 años para ese momento. De paso, en este tiempo que los reyes vinieron, escuche la otra. ¿En qué tiempo fue? Analícelo usted. Puede salir una caravana de hombres, por decir algo, de Guanare para acá, una caravana de hombres para hacer el viaje que estos individuos hicieron, si estamos en tiempo de invierno. Entonces no pudo haber sido entre el mes ahorita de octubre hasta marzo. En todos estos meses no pudo darse esto. Esto tuvo que haber sido en el invierno, perdón, en el verano. No pudo haber sido en el invierno, porque allá en el Medio Oriente no llueve agua líquida como llueve aquí. Allá llueve granizadito así. Neva. Agua granizadita. Así como cae en el pico allá, el pico Bolívar aquí en Venezuela, y como usted métase en las noticias y usted vea el tiempo del invierno allá. Entonces, una caravana de individuos que salen, se congelan en el camino, compañero. Se les pierde el camino. Entonces, entienda, esos son detalles que no están escritos en la Biblia, pero tenemos que deducirlo. Como dijo un amigo por ahí, tácito sobreentendido. Eso está sobreentendido. Entonces ahí es donde usted y yo, cuando hacemos estos análisis, nosotros no estamos meramente leyendo Biblia, estamos estudiando Biblia. Bendiciones. Nos vemos en la próxima clase.